Guatemala, tierra de árboles y de la economía más grande de Centroamérica. Rodeada de más de 35 volcanes que derriten los corazones de los 16 millones de guatemaltecos, quienes transmiten calor humano y un servicio al cliente excepcional a más de 3 millones de turistas que nos visitan anualmente. AmCham Guatemala es la cámara binacional más grande del país, con casi 500 empresas socias, representando el 4% de las empresas establecidas en el país, que generan alrededor del 20% del Producto Interno Bruto. En AmCham nos dedicamos a la promoción de los negocios entre Guatemala, Estados Unidos y el mundo. Somos una organización líder, proactiva y capaz de tener un impacto positivo de largo plazo en nuestros asociados, la sociedad civil y el gobierno. Promovemos el comercio y la atracción de inversión extranjera directa a través de los diferentes servicios que brindamos a nuestras empresas socias. Elaboramos información oportuna para la toma de decisiones comerciales efectivas. Facilitamos oportunidades para la creación de redes comerciales y proporcionamos contactos comerciales claves para sus negocios. Promovemos la productividad a través del programa de capacitación anual que realizamos dentro de nuestras reuniones de comités y a través de los más de 100 eventos que realizamos anualmente. En AmCham, trabajamos para que nuestros socios tengan las mejores oportunidades y se beneficien de las ventajas del networking del más alto nivel. Somos parte de la federación empresarial más grande del planeta y estamos enlazados con 24 cámaras de comercio americanas en toda América Latina, el Caribe y con 178 AmChams del mundo. Por esto y mucho más, somos la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana. AmCham Guatemala, su consejero de negocios. Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Perfecto, muy buenos días a todos. Mi nombre es Valesca Sterkel de Ortiz y es un gusto para mí darles la más cordial bienvenida a este webinar en nuestra plataforma AmCham Connect, adaptación de perfiles empresariales en tiempo de crisis. Y es que realmente llevamos ya 7 semanas con este confinamiento, ¿verdad? En nuestros hogares, trabajando desde nuestras casas. Y las empresas que pertenecen a AmCham, como también la propia Cámara, ha tenido que hacer adaptaciones para poder seguir adelante, para poder seguir operando, para poder seguir generando. Para contarles un poquito de AmCham, AmCham es la cámara binacional más grande de Guatemala con aproximadamente 500 socios, empresas multinacionales, empresas americanas, empresas guatemaltecas, corporaciones grandes, medianas y pequeñas. Pertenecemos a una red que por sus siglas en inglés se dice ACLA, que es la Asociación de Cámaras Americanas en Latinoamérica y el Caribe, que hasta el día de hoy somos 23 en toda esta región y pertenecemos al US Chamber of Commerce, que está en Washington, D.C. Y ahí pues nos reuníamos antes presencialmente, ahora virtualmente con todas las AmChams. Estamos haciendo una labor bastante fuerte para nuestros socios y creemos que vamos a salir de esta crisis y una de las cosas más importantes, ayer hablábamos de resiliencia,
y hoy vamos a hablar de adaptación de perfiles empresariales. Pero creo que aquí la palabra que une a todos estos temas es la adaptación a los cambios, la flexibilidad, el poder también ser asertivo, pero poder hacerlos de una manera sistemática y no por hacer rápido las cosas, implementar cosas que realmente no le van a servir a nuestros socios en el caso de la Cámara. Así que el día de hoy ustedes pudieron ver también ya los logotipos de nuestros patrocinadores, pero quiero darle las gracias a tanto a los asistentes que están hoy conectados con nosotros como a nuestros patrocinadores. Ellos son 3M, ABB, Bacreomatic, Blocasa, Blue Medical, Boston Agrex, Cemento Regional, Centralo, Chiquita, Colgate, Convexim, Dagas, Denimville, Energuate, Europlaza, Fundación Génesis Empresarial, Grupo Salinas, KPMG, Lumation, Michatoya, Port to Port, Productive Business Solutions, Tigo Business, Tipic y Walmart. A todos ellos, muchísimas gracias. Ellos hacen posible mucho de lo que estamos teniendo el día de hoy gratuito para nuestros socios. A continuación, quiero presentarles a los expertos que tenemos hoy ya conectados. A Yolanda Santos, ella es guatemalteca. Ustedes van a poder ver las biografías de ellos subidas más adelante, y para no tomarme más tiempo del webinar, no las voy a leer en este momento. Y también quiero presentarles a, ella es experta, en levantamiento de perfiles, evaluación de desempeño y programas de desarrollo organizacional. Y quiero presentarles a José Manuel Martínez de España. Su profesionalidad está avalada en el canal de YouTube Define tu rumbo, es que estamos acostumbrados al inglés, y en su libro 100 días para definir tu rumbo. José Manuel Martínez está conectado, creo que desde España, ¿verdad? Así que estamos en horarios diferentes, pero esta es una de las ventajas a lo que nos ha empujado esta pandemia, y lo vemos como algo positivo, el poder estar conectados en diferentes partes del mundo y podamos conocernos y vernos. Gracias a ustedes por estar el día de hoy con nosotros. Agradezco su participación y apoyo en este seminario. Yo voy a dar las palabras de despedida también, pero le motivo a las personas que están conectadas a que nos sigan, por favor, en nuestras redes sociales. Estamos muy activos: Facebook, AmCham Guate, Twitter, AmCham Guatemala, Instagram, AmCham GT, LinkedIn, AmCham Guatemala, y también nuestro canal de YouTube, en donde esta conferencia va a ser subida. Ustedes van a tener que llenar una encuesta, los asistentes también, para poder seguir conectados. AmCham Connect, nuestra nueva plataforma. Bienvenidos todos. Según la agenda, ¿quién es la persona que inicia el día de hoy? Yolanda, ¿verdad? Así es. Yolanda, bienvenida, y the floor is yours, como dicen en Estados Unidos. Bueno, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes el día de hoy? ¿Me escuchan? Mi nombre es Yolanda Santos y el día de hoy tendremos el tema la adaptación de perfiles empresariales en un mundo de crisis. Empezamos. Básicamente estamos viviendo en dos mundos, el pasado y el futuro, posiblemente con un día de diferencia. Antes que nada, quiero mostrarles esta diapositiva porque nos está mostrando el pasado antes del cambio. Quiero contarles de dónde sale esta gráfica. Esta gráfica es producto de 5 años de evaluaciones constantes a todo tipo de perfiles, desde directores, gerentes, administrativos, coordinadores, jefes. Y es muy interesante porque hasta antes del COVID, esta era la gráfica que predominaba
a nivel empresarial y quiero proceder a explicar. Se dan cuenta que tenemos dentro de nuestra diapositiva, tenemos el color amarillo y vemos que es bastante extendida. Lo que nos está diciendo esto es que tenemos el 45% de la población de personas que trabajan en un mercado guatemalteco, en empresas nacionales, multinacionales, pymes o empresas de la mediana o pequeña empresa, que son personas muy orientadas al proceso, a seguir reglas, a ser metódicos, a ser de data, de análisis, de información. Son personas que necesitan certeza y son personas que realizan andamiajes para que eso les permita lograr un resultado, porque en su mente la premisa básica es, si todo está controlado, es difícil que algo salga mal. En segundo lugar, tenemos el color rojo, y ese color corresponde a las personas que están orientadas básicamente a la productividad. Los amarillos están orientados al control y los rojos están orientados a la productividad. Son personas energéticas, son personas dinámicas, son personas orientadas a los resultados, les encanta las cosas rápidas, les encanta estar en acción y movimiento y son muy hábiles para dirigir diferentes tipos de grupos. Tenemos a los azules, que son personas orientadas al desarrollo. Son personas que les encanta trabajar en ambientes armónicos, es decir, donde hay ambientes muy agradables, donde hay buena comunicación, donde hay mucho respeto y donde se valora a la persona. Y por último, en un 5% tenemos a las personas verdes, que son los innovadores, que son los estrategas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que son personas que manejan lo mejor de dos mundos, muy orientados al logro, pero muy orientados a la gente. Es decir, tienen la mitad rojo y la mitad azul. ¿Eso qué los hace? Los hace ser sumamente versátiles. Entonces, la pregunta que nos cabe hacer en este momento es si antes del cambio esta era nuestra radiografía, donde teníamos gente tan orientada a los procesos y a la certeza, ¿cómo deberíamos gestionar nuestros perfiles, entendiendo que hoy no tenemos certeza, que hoy no tenemos un andamiaje, que no tenemos procesos porque se nos cayó el modelo anterior, ¿correcto? Quiere decir que venimos del pasado al futuro. ¿Y cuál debería ser entonces el primer pensamiento que nos debería surgir? Quiere decir que para equilibrar la empresa, hoy necesitamos construir una nueva realidad. ¿Y cómo construimos una nueva realidad? Únicamente educando a la empresa, al colaborador y al gerente. Porque quiere decir que nuestro gerente, nuestro directivo, nuestro jefe deben tener una visión diferente. ¿Correcto? Entonces, quiero que entremos a platicar de los perfiles, que es el tema que nos atañe el día de hoy. Cuando nosotros hicimos esta investigación y pudimos mapear a mucha gente en las organizaciones, logramos entender y clarificar que dentro de las compañías vamos a encontrar gerente productivo, gerente de control, gerente de innovación y gerente de desarrollo, ¿correcto? ¿Cuál es la característica de rendimiento de cada uno de los perfiles? Los rojos son personas, o los orientados a la productividad, son orientados a los resultados. Quiere decir que los vamos a encontrar en posiciones como ventas, como producción, como gerentes de compañías grandes o pequeñas, porque toda su vida se prepararon para dirigir. Son personas sumamente efectivas porque logran ver todo el espectro a nivel de procesos y tratan de hacer una mejora continua porque tienen una visión orientada a conseguir resultados con el menor tiempo posible. Si nosotros necesitamos gente que haga más con menos,
Los perfiles productivos son fabulosos para esto. También nos vamos a encontrar con otro tipo de perfil, el perfil de control, que son los amarillos, que son muy eficientes y son muy orientados a la norma, a la regla, al proceso, al procedimiento, al protocolo. Ahí lo logramos encontrar en posiciones clave como control de calidad, como el área financiera, el área contable, todo lo que sea investigación, porque ellos tienen características muy particulares. Son personas muy metódicas, son personas muy analíticas, a diferencia de los productivos que son altamente rápidos y que primero se lanzan y después piensan. Los de control primero piensan y después se lanzan. Es decir, para ellos es muy importante en el camino vislumbrar la certeza y por eso usualmente viven en el pasado. ¿Por qué? Porque regresan normalmente al pasado para determinar qué les funcionó y de lo que les funcionó empiezan a replicarlo porque tienen certeza de éxito. En tercer lugar, hoy tenemos a los de innovación. Los de innovación son personas, a ver, si yo pudiera ponerles un nombre, están en el aire. Es decir, son personas que viven soñando. Son personas que van a buscar el futuro, pero van a pensar fuera de la caja, con una mentalidad amplia. Eso los hace muy versátiles, porque no solamente son orientados al logro, como decíamos hace un momento, sino también tienen un gran sentido humano, porque se orientan a alcanzar objetivos, pero en equipo. Su principal fortaleza es que son sinérgicos. Son personas que logran que los equipos alcancen el resultado. ¿Cuál es la diferencia entre alguien de innovación a alguien de producción? Básicamente es que el rojo busca su logro personal y los de innovación buscan el logro de equipo. ¿Dónde los vamos a encontrar? Los vamos a encontrar en la gerencia general normalmente, porque la gerencia general es el que ve el rumbo. Es la persona que nos va a indicar cuál es el mejor camino o hacia dónde decidir la nueva estrategia de la compañía. Son personas que aportan con su humanidad y con su visión los rumbos. Y por último, tenemos al de desarrollo. No menos importante, los de desarrollo son los semilleros de los colores. ¿Por qué? Porque son personas muy humanas y les encanta trabajar en climas de armonía, en climas de confianza y en climas de libertad. Ellos asumen que si yo les doy libertad y les doy confianza, no hay nada que no pueda salir mal. ¿Qué podemos decir de los azules? Los azules no tienen tiempo y espacio, ya que los verdes viven en el futuro, el amarillo vive en el pasado y el rojo vive en el hoy. Posiblemente de todos, el más relajado es el azul, pero una de sus principales fortalezas es que si yo lo coloco en áreas de ventas, van a generar una relación tan estrecha con sus clientes que le van a saber la vida del tío, del primo, del chucho, de todo. Y van a lograr que los clientes los amen. Van a lograr que el servicio a clientes sea fabuloso. Son personas sumamente creativas. Y lo interesante de ello es que alguien me preguntaba, mire Yoli, ¿y hay un mejor color que otro? No, no depende del color, depende de mi habilidad para usar las habilidades y las características. Posiblemente tenemos mezclas, un rojo con amarillo, un verde con azul, un rojo con verde, es decir, pueden haber mezclas y en esa está la riqueza. El secreto de hoy en día, que ya lo vamos a ver más adelante, como bien lo decía la cámara AmCham, el secreto de los perfiles va a radicar en la capacidad de que yo tenga como individuo de ser flexible. Es decir, que pueda moverme de acuerdo a cómo esté la situación. Entonces, de acuerdo a nuestras investigaciones, ¿qué es lo que una empresa debería hacer hoy? Uno, la inteligencia organizacional, es decir,
necesitamos empezar a diagnosticar. ¿Con qué tipo de herramientas? Con aquellas herramientas que nos puedan proporcionar las conductas de los individuos, que nos permitan ver su lado luz y su lado oscuro. Porque en la medida que yo pueda ver si la persona está brillando, si a la hora de estar bajo estrés, a la hora de estar bajo presión, a la hora de estar en un ambiente de incertidumbre, saca su lado luz o su lado sombra. ¿Y qué puede ser esto? Todas las personas que están en su lado luz pueden tener mayor resiliencia. Las personas que están en su lado oscuro posiblemente lo que puedan tener es temor o congelamiento, que no es más que un caos porque nos quedamos paralizados. Entonces, cuando hablamos de un diagnóstico, ¿cuáles son mis sugerencias? ¿Qué debería medir este diagnóstico? 1. ¿Cuál es la efectividad de la persona en un puesto de trabajo? 2. ¿Cuál es su capacidad y su estabilidad emocional hoy? 3. ¿Cuánta resiliencia posee? ¿Cómo maneja los cambios? Y también algo muy importante, cuando se enfrenta a la presión, ¿cómo resuelve? ¿Cómo acciona? Y tal vez un tema no menos importante que hoy en día va a ser crítico es, ¿necesita una plataforma o un andamiaje a nivel de norma, regla, proceso y procedimiento para trabajar o es alguien más amoldable? Porque al tener yo un diagnóstico de inteligencia organizacional, puedo hacer un inventario de todas las fortalezas que yo puedo tener en mi equipo. Y ese inventario es lo que me va a permitir generar una estrategia a futuro. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ok. Tocando el tema ay, perdón. Tocando el tema de los elementos esenciales, quisiera preguntarles, ¿cuántas veces hemos tenido que hacer descriptores o perfiles? ¿Por qué? Porque en esta nueva situación deberíamos contemplar 4 cosas claves. 1, ¿cuál es mi estructura como organización? Quiere decir que mi estructura antes del COVID era una estructura de control, de procesos, de data, o era más una estructura de humanidad, era una estructura de trabajo de sol a sol, o mi organización estaba orientada al desarrollo económico a nivel de la construcción. 2, ¿cuáles son los tipos de jefes, coordinadores, personas que van a tener jerarquía dentro de mi organización? ¿Por qué? Porque el estilo gerencial cambió. Mientras antes teníamos posiblemente jefes y gerentes de control, de orientación al logro, de visión o innovación o de relación, hoy necesitamos generar un líder más sinérgico, un líder de visión y un líder que se dé cuenta que el control lo perdió. ¿Por qué? Porque cambió el proceso. Es decir, ahorita necesitamos reconstruir y empezar a crear historias para empezar a mapear organizaciones. Pero en la medida que tengamos gerentes más flexibles, gerentes con aperturas mentales mayores, va a ser más fácil permear este cambio. Los tipos de puestos. Definitivamente vamos a necesitar unir todos los perfiles, es decir, ya no vamos a tener solo rojos, solo amarillos, solo verdes o solo azules, sino tenemos que generar sinergias donde podamos hacer una amalgama para que si tengo un puesto de servicio al cliente, aparte de generar una muy buena relación, va a tener un objetivo claro. Si yo tengo ejecutivos de negocios que van a ser puestos clave, deben ser ejecutivos de negocios con una fuerte orientación al logro, pero logrando empatizar con la necesidad de su cliente. Y por último, una nueva cultura organizativa. Quiere decir
Mi organización va a ser una organización formal, va a ser una organización con mucha estructura como la tenía antes, o va a ser una organización más casual. ¿Qué tipo de organización necesito yo hoy para alcanzar un resultado en un mundo impredecible? Entonces, aquí la pregunta que nos toca hacernos es, ¿el perfil correcto asegura el éxito de su empresa? ¿Y cuál debería ser el perfil correcto? Yo me permito aquí poner algunas de las habilidades o competencias que una persona debería empezar a tener para estar en diferentes puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque hoy en día necesitamos la adaptación a diferentes contextos, que no es más que la resiliencia. La capacidad de generar nuevas ideas buscando nuevas perspectivas, es decir, pensar fuera de la caja, la habilidad para transformar conocimiento y cómo compartirlo, es decir, ya no me quedo con el conocimiento, yo lo hago parte de la organización. La habilidad para adaptarme con rapidez y eficiencia, porque quiere decir que aquí tenemos que tener rendición de cuentas. Y por último, y no menos importante, al tener que ser una sociedad sinérgica, quiere decir que hoy más que nunca necesitamos aprender a trabajar en equipo. Entonces la pregunta es, ¿cómo saber cuál es el estilo de perfil ideal para su empresa? Lo que tenemos que entender antes de ver el perfil es que hoy todo el mundo está tocando el tema de la resiliencia y es un tema fundamental, pero la pregunta es, ¿por qué nos congelamos? Que no es más que quedarnos paralizados. Básicamente es porque nuestro cúmulo de aprendizaje o conocimientos con una realidad de la que ya veníamos nos permite tener una mentalidad abierta y de cambio. Pero cuando nosotros estamos congelados, esa mentalidad abierta y de cambio definitivamente no la tenemos. ¿Se recuerdan con la primera gráfica que les mostré que teníamos un 45% de personas de color amarillo? Quiere decir que son personas que van a necesitar que podamos crear programas de apoyo y desarrollo para que podamos evitar que este congelamiento perdure en el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando alguien se congela, lo que quiere decir es que se niega a la realidad y espera en el fondo de su ser que esto que está pasando sea una pesadilla, pero dentro de poco tiempo se va a terminar. Entonces, quiero mostrarles esta gráfica. Como pudimos ver, en el pasado, la mayor parte de nuestros perfiles eran de control y productivos. Quiere decir que el 70% de las personas que estaban en posición de jefatura, de liderazgo, de dirección, estaban siendo muy orientados al logro con herramientas de control, porque eso les daba mucha certeza. Ahora, en esta nueva era, quiere decir que el perfil al que deberíamos emigrar debería ser un perfil de innovación, en la que todos ganemos, pero donde pueda haber mucha empatía, donde podamos conectarnos, por supuesto, sin perder de vista el alcance de objetivos, porque al final todos somos empresarios y nuestro objetivo es alcanzar las metas, los objetivos y todo lo que buscamos. Lo que pasa es que en un nuevo mundo, en un nuevo cambio, la innovación nos va a permitir buscar nuevas opciones, nos va a permitir buscar nuevas soluciones, nos va a permitir generar flexibilidad y esa flexibilidad nos va a permitir lograr percibir qué demanda la situación, que o sea más humano, que o sea más estratégico, que o sea más orientado al logro o que sea más metódico. ¿Qué les quiero dejar con esto? Lo que les quiero dejar es que en la medida que nosotros podamos empezar a identificar cómo mi organización empieza a ser moldeable y a trabajar con esto,
nosotros vamos a poder permanecer en el mercado. Y esta primera parte eso era solo para mostrarles el contexto de lo que teníamos y de lo que hoy necesitamos. Pero la segunda parte de esta conferencia está dirigida para que nosotros como empresarios podamos empezar a construir una nueva realidad. Es decir, si yo en mi organización tengo mucha gente de normas, de reglas, de procesos, de logros y menos gente de innovación, ¿cómo empiezo a hacer la transición? ¿Qué tipo de acciones puedo empezar a generar para generar esa humanidad, esa sinergia y sobre todo acelerar el cambio para mi permanencia dentro del mercado? Hoy me permito entonces dejarle la palabra a Juan Manuel para que él pueda continuar con la segunda parte. Gracias. Bien, un gusto poder estar con todos ustedes. La verdad es que es apasionante lo que nos ocurre gracias a la tecnología, y es que podemos viajar en el espacio y en el tiempo a velocidades que hasta ahora no estábamos acostumbrados a hacerlo. Estoy en España, pero al mismo tiempo estoy en Guatemala. Así que esto es excelente. Me gustaría hacer una pequeña verificación de que me están escuchando para estar tranquilos. Si alguien me puede dar una señalita de que todo va bien. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ver cómo le damos un sentido práctico a todo esto que estamos conversando para que cuando ustedes se marchen de este webinar tengan la sensación de que podemos hacer cosas y podemos hacer cosas realmente interesantes. En primer lugar, me gustaría iniciar con una reflexión de Georges Duby, un historiador francés, que él decía que el materialismo no es suficiente para todo el mundo. Dice que lo que veo principalmente es que el materialismo no basta a la inmensa mayoría de las personas. Ellas están buscando algo más. Y efectivamente ahí es donde tenemos que ir. ¿Realmente hay esperanza para las empresas en tiempos de crisis? Estamos en un momento de crisis sin precedentes. Creo que nuestra generación anterior no vivió algo igual y nuestras generaciones futuras, pues a lo mejor desgraciadamente llegan a vivir algo parecido. Esperemos que no. Pero en cualquier caso la pregunta es, en este tiempo, en este 2020 extraño, con esta crisis sin precedentes, ¿tenemos esperanza? Bueno, pues recurramos a las mentes brillantes, y Albert Einstein dijo que no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y a países, porque la crisis trae progresos. Así que estamos ante tiempos de buenas noticias, queridos empresarios. Estamos en una crisis sin precedentes, con lo cual estamos en la antesala de un progreso sin precedentes. El asunto está cómo nosotros tengamos nuestra actitud frente a esta situación. Como escuchábamos de Yolanda, ella nos hablaba de que la respuesta al cambio podíamos hacerla mirando hacia el pasado o mirando hacia el futuro. En realidad, lo que va a marcar la diferencia es si nosotros sabemos distinguir entre lo fácil y lo correcto. En un momento como el que estamos viviendo, lo fácil es la desesperación, lo fácil es el desencanto, lo fácil es pensar tirar la toalla o buscar alternativas diferentes que permitan que no salga de la zona de confort. Ahora, lo correcto es aceptar el cambio y construir una mejor realidad.
Cuando el miedo nos atenaza, cuando estamos tan preocupados por no saber qué es lo que está al otro lado de esta cortina de la crisis, el miedo nos puede paralizar, como reflexionábamos antes, nos puede congelar, pero también nos puede lanzar a un desenfreno peligroso, porque el que no conoce se arriesga en exceso. Entonces, ¿dónde está lo correcto? Y aquí es donde tenemos que invertir nuestro tiempo para saber cómo dar el primer paso. Miren, el éxito o el fracaso de cualquier proyecto, el éxito o el fracaso de cualquier plan estratégico está en el primer paso, porque ese es el que va a marcarnos la trayectoria. Si el primer paso está bien dado, lo demás nos va a ir mucho mejor. Así que ese primer paso es hacer una toma de conciencia. Hemos visto que efectivamente en las empresas hay distintos perfiles. Hemos visto, pues, con la pedagogía de los colores, cómo podríamos entender bien esa multiplicidad. Ahora, en los momentos de crisis, no es tanto si tengo un determinado número de personas en mi equipo que van a ir en tal o cual dirección, sino la capacidad imaginativa para que esa capacidad de adaptación con autenticidad, con sentido de pertenencia, con resiliencia, incluso con capacidad de riesgo y, por supuesto, con capacidad de gestión, haga que cada uno de los componentes de la organización sean un microcosmos de ese macrocosmos. Es decir, nuestras organizaciones, estamos seguros de que están compuestas por personas que tienen la visión amplia, el 360 de lo que realmente es nuestra organización. Y aquí es donde llevamos a que el tiempo de crisis nos lleva a la necesidad de una adaptación sistémica. Es decir, cada miembro de la organización es no solamente parte de ella, sino un pequeño todo en ella. Las 5 preguntas básicas. Adaptarnos, ¿por qué? En un momento de crisis. Pues porque si no hay adaptación y nos quedamos en lo que siempre hemos hecho, no vamos a experimentar el progreso que se deriva de una crisis. Si no hay adaptación, entonces no hay cambio de panorama. Y si no hay un cambio de panorama, nos estancamos, nos congelamos y la organización muere. Si cada empleado, cada miembro de la organización sabe el cuándo, es decir, es productivo, si cada miembro de la organización sabe el qué, es decir, tiene el control, si cada miembro de la organización sabe cómo, es decir, tiene la capacidad de innovar, y cada miembro de la organización sabe quién, es decir, está dispuesto al desarrollo, entonces tenemos un excelente punto de partida. Pero para ello necesitamos que cada persona de nuestra organización alcance su zona de luz, como decía Yolanda. Los seres humanos, en nuestra personalidad, tenemos 9 zonas de luz o 9 zonas de sombras. Tenemos la acción consciente, eso es una zona de luz. Tenemos la zona de la serenidad, la zona de la humildad, la autenticidad, la ecuanimidad, el desapego, el coraje, la sobriedad, un poquito de inocencia también. Todo esto, cuando está con el aspecto más sano del ego de cada uno de los miembros que componemos un colectivo, entonces podemos hacer que sea cual sea la circunstancia que nos está envolviendo, entre todos sostengamos ese universo que es nuestra empresa. Miren, las circunstancias, la realidad en sí misma es neutra, dice Borja Vilaseca, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que
la actitud con la que nosotros entremos a enfrentar la situación que vivimos nos va a permitir posicionarnos en el mercado de la mejor manera o en la cola de todo ese tren. Por eso es importante que en ese perfil de cosmovisión cada componente del equipo conozca la estructura de la empresa, se familiarice con ella y se identifique con ella con un sentimiento profundo de pertenencia. En segundo lugar, los jefes no pueden ser de una determinada tipología. El jefe tiene que ser capaz de verse en todas las áreas de la organización. A veces cuesta trabajo que un jefe se imagine en el departamento de logística o al pie de una máquina. Pero esto es importante que lo podamos entender. Los tipos de puesto en este momento en el que nosotros vivimos requieren más que conocimiento, capacidad imaginativa. Tener esos recursos de humanidad, de cosmovisión, globalización, entender que puedo estar en cualquier área y funcionar. Quizás no tendré los conocimientos necesarios en un área determinada, pero sí la actitud. Y la actitud es más importante que la aptitud. En este momento, la empresa necesita individuos que estén dispuestos a modificar sus viejas conductas para estar en una predisposición de aprendizaje. Entonces, a mí me gustaría hacer un pequeño ejercicio de coaching rápido, porque me gustaría dejar el tiempo para que ustedes puedan hacer sus preguntas y podamos hacer una puesta en común que nos lleve herramientas consistentes en nuestra mano. Ante ese perfil que nos comentaba Yolanda, nos hablaba que la primera característica que deberíamos ver sobresalir era la capacidad de adaptarse a diferentes contextos. ¿Esto qué va a exigir? Hablando en plata. Esto va a exigir la capacidad de transformar emociones por acción. El sistema emocional, que es tan útil para poder salir y evadir una situación de riesgo o de peligro, no puede perdurar en el tiempo porque entonces se convierte en algo tóxico para la empresa. La empresa no puede funcionar por emociones, la empresa tiene que funcionar por acción, pero las emociones son inevitables. Entonces, ¿tenemos que tener capacidad de adaptarnos a diferentes contextos? Sí. ¿Cómo? Transformando esa emoción de peligro que tenemos en este momento, de miedo, para pasar a la acción valiente. En segundo lugar, ante la capacidad de generar nuevas ideas, buscando nuevas perspectivas, tenemos que lograr que cada uno de los miembros de nuestro equipo disfruten con lo que hacen. Ahora estamos hablando del teletrabajo, estamos hablando de que la realidad laboral cambia y cambia radicalmente. Entonces, ¿cómo podemos crear escenarios donde mientras vamos buscando la generación de nuevas perspectivas, de nuevas ideas, estemos todos los miembros del equipo con una conexión sinérgica, de unidad, disfrutando de ese cambio que inevitablemente se tiene que producir? Ante la habilidad para transformar el conocimiento y compartirlo, tiene que haber pragmatismo, tiene que haber eficacia. Es decir, necesitamos ser pragmáticos y eficaces. Probablemente ahora nosotros diremos, pero yo no tengo en mi empresa gente pragmática y eficaz. Hagámonos. Esto es la gestión de la reinvención, pero no porque me lo diga la ejecutiva de la empresa, sino porque cada miembro en ese sentimiento de pertenencia asuma y acepte el factor crisálida que se produce en toda crisis. Bien, la oruga
se arrastra y llega un momento en el que decide encapsularse en una crisálida para convertirse en una mariposa. Para eso, la oruga tiene que estar dispuesta a morir a todo el pasado y estar predispuesta para cambiar a una nueva realidad donde la perspectiva será diferente, porque ahora de oruga pasa a ser mariposa, o sea, ahora vuela, ahora tiene una visión en perspectiva mucho más amplia, ¿verdad? Ante la capacidad de adaptación con rapidez y eficiencia, todos los miembros de la organización necesitan asumir el aprendizaje continuo como un proceso que dura toda la vida. No nos olvidemos que lo último que nosotros aprendemos es a morir. Mientras tanto, estamos en construcción constante. Así que yo, cuando alguien difiere conmigo en algo, digo, perdóneme, estoy en construcción, perdone las molestias. Estamos en construcción y tenemos que estar dispuestos a asumir que un error es un paquete de lecciones que al aprenderlas me van a contribuir para el éxito en el futuro. Así que ahora vamos a tener una situación desconocida, ensayo, prueba, error y aciertos. Lo importante es tener esa capacidad de adaptación a que otros puedan equivocarse, ante el hecho de que yo pueda también cometer algún tipo de error y juntos construir una nueva realidad. Por otra parte, la capacidad de trabajar en equipo para alcanzar metas en conjunto requiere desarrollar la inteligencia emocional y también adquirir destrezas para resolver conflictos. Los tiempos de cambio, los tiempos de crisis, siempre van a producir conflictos. Siempre que cambiamos un paradigma, siempre que cambiamos una realidad, siempre que nos sacan de la zona de confort, inmediatamente se produce un conflicto. El conflicto no es malo en sí mismo. Lo que es malo es la actitud negativa que adoptamos ante ese cambio de realidades. Y ahí es donde tenemos que hacer el principal esfuerzo. Y finalmente, tenemos que hacernos tres preguntas. El asunto está, ¿cuál es la actitud que yo tengo con estas preguntas? Le voy a hacer 3 preguntas, pero son trampa, ¿eh? Miren, la primera pregunta es, ¿qué está pasando? La segunda pregunta es, ¿qué espero que pase? Y la tercera pregunta, ¿qué quiero que pase? Ahora, observen que el verbo pasar puede entenderse desde 2 perspectivas. Lo puedo entender desde la perspectiva de que ocurra algo o de que algo se desplace, cambie de lugar. En este momento, nosotros estamos ante la COVID-19. Mi pregunta es, ¿la COVID-19 es algo que nos está ocurriendo o es algo que está pasando, que pasará, que quedará atrás? Cuando nosotros lo miramos desde la realidad de que es algo que nos está ocurriendo, nos lastima, entra dentro de la organización, es un auténtico virus, pero no es un virus invisible, sino que ahora se hace visible y se hace letal. Entonces, la COVID-19 no es algo que nos está ocurriendo, es algo que está pasando, es algo que desaparecerá y nosotros vamos a recibir de esta experiencia lecciones fantásticas, increíbles, que nos harán progresar como sociedad, nos harán progresar como familias, nos harán progresar como personas y, por supuesto, nos tiene que hacer progresar como empresas. Ahora, de una crisis sanitaria pasamos a una crisis social, a una crisis económica. Esto es tiempo de oportunidad. Y ese tiempo de oportunidad tenemos que abrazarlo, sacando toda nuestra zona de luz y aplicando todo lo que sabemos, la mejor versión de lo que somos, para participar en ese proyecto que debe ser ahora, más que nunca, sinérgico en nuestras empresas
y que debe ser colaborativo. Así que la respuesta está en la pregunta. ¿Está ocurriendo o está pasando de irse? Ustedes son los que deciden. Me gustaría ofrecerles la oportunidad de suscribirse a nuestro canal Define tu rumbo para poder seguir compartiendo con ustedes reflexiones que, bueno, siempre son interesantes, ¿verdad? Porque así podemos entender y comprender que no estamos solos. Nos gustaría dejar tiempo para que ustedes hicieran preguntas y le cedo de nuevo la palabra a Yolanda para que sea ella la que coordine ahora la reunión. Ha sido un placer estar con ustedes y espero que nos podamos ver en algún momento físicamente en Guatemala, que es un país que además me apasiona y me encanta. Pues muchas gracias por la oportunidad que nos han dado de poder estar con ustedes compartiendo este tema tan interesante y quisiéramos saber si tienen alguna pregunta. No sé si hay preguntas en el chat o son comentarios, ¿verdad, Yolanda? Sí, son comentarios. Dice, sin duda, en un tiempo de cambio, ¿cuál es el primer paso a tomar? Definitivamente, en un tiempo de cambio, lo que primero tenemos que hacer, como cuando vamos al médico, es un diagnóstico. Porque el diagnóstico nos va a permitir saber en dónde estoy. Y de dónde estoy, ya puedo generar la estrategia hacia dónde quiero ir o qué necesito reforzar dentro de los equipos de trabajo. ¿Correcto? Por eso platicábamos que hoy en día en el mundo de los recursos humanos hay muchas herramientas. Y lo más importante es buscar todas aquellas herramientas que nos ayuden a medir conductas y a medir personalidad, porque unidas estas dos áreas, podemos entonces determinar si vivimos en nuestra área de luz o en nuestra área de sombra. Quiero darles un ejemplo de esto. Por ejemplo, a veces podemos ver un colaborador fabuloso, es muy amable, es muy colaborador, siempre está dispuesto, pero posiblemente es porque está en su lado sombra. ¿En qué sentido? Que a veces quiere hacer más de lo que debería hacer porque por temor a que lo rechacen o que por temor a que no lo quieran, resulta que se ofrece más de la cuenta para no generar conflicto porque el conflicto no lo puede manejar. Y eso hace que él se inhiba y a todo diga amén. Y entonces, de forma general, va generando frustración. ¿Qué otro lado sombra podemos encontrar? Podemos encontrar gente muy orientada al logro, muy orientada a los resultados, pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces en su lado sombra resulta que lo que le falta es tacto, porque a él le cuesta manejar el conflicto, porque en vez de manejarlo, lo radica. ¿Correcto? ¿Cómo adaptarse en empresas de servicio al cliente, atención directa, por capacitaciones, por ejemplo? Ese tema se lo dejo a mi querido amigo José Manuel, que es el de desarrollo. Bien. Ingrid hacía una pregunta que me ha gustado mucho. Vamos a tratar de contestar todas, por supuesto. Dice, ¿cómo podemos modificar un perfil de adaptación para una empresa de salud? Bueno, en realidad, la adaptabilidad no importa cuál sea la naturaleza de la empresa o la actividad a la que nos dedicamos. El perfil adaptativo debe estar en el individuo, partiendo de la capacidad de adaptarse al cambio en sus propios paradigmas mentales. Y aquí es donde tiene que iniciarse todo el proceso. Es decir, yo tengo que cambiar mi manera de visualizar la realidad, porque la realidad es cambiante. Les pongo un ejemplo. No, a mí ahora que no me metan
con el tema de Internet, porque yo no me voy a adaptar a Internet, porque yo lo he hecho toda... Pues tendrás que adaptarte a Internet. Y ahí es donde viene el tema. Y eso lo puedo evaluar como un problema o lo puedo evaluar como la maravillosa oportunidad de mi vida. Y este es el asunto. Entonces, ahí es donde yo voy a descubrir áreas que hasta ahora estaban inexploradas en mi realidad. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es no tenerle miedo a mirarnos al espejo y decir, no tienes ni una sola cualidad para este nuevo mundo de cambio que viene. Ok, perfecto. Me miro al espejo, acepto esa nueva realidad y digo, y ahora voy a aprender a ser el mejor de lo que puedo llegar a ser. Es decir, la mejor versión de José Manuel frente a las nuevas tecnologías. Miren, se van a sorprender y les va a llamar la atención. Yo escuché por primera vez la palabra Zoom en estos días de la COVID-19. Yo sabía que existía Meet, sabía que existían otras plataformas, pero Zoom, quiero decirles algo más, que también les va a llamar la atención. Esta es mi segunda presentación en webinar. Yo nunca había dado una conferencia en webinar, pero había que adaptarse. Entonces, ¿cómo me adapto? ¿Me adapto como un azul? ¿Me adapto como un rojo? ¿Me adapto como un amarillo? No, me adapto en mi zona de luz, buscando no la herida que me ha producido esta sacada de zona de confort, porque a nadie nos gusta que nos saquen de la zona de confort. El asunto es, ahora me sacaron de la zona de confort y enfrento esto de forma saludable como un reto de lo desconocido, la gran aventura, la apasionante aventura de hacer algo que no había hecho nunca antes. Ahora, si eso va unido al miedo, ay amigos, ahí sí que estamos muertos. Porque si yo salgo con miedo, miren, yo me acuerdo cuando monté por primera vez en bicicleta. Yo era un crío y empecé, y yo tenía horror, tenía pánico. Y el que me estaba ayudando de mis amigos me dijo, empuja sin miedo. Yo dije, estoy muerto de miedo, ¿qué voy a empujar? Pero solo cuando empujé al pedal sin miedo y la bicicleta se echó adelante, yo cogí estabilidad. Entonces, aquí hay que echarle ganas, echárselas sin miedo a equivocarme yo, sin miedo a que se equivoque mi equipo y con todas las ganas de que nuestro equipo de trabajo disfrute con el cambio. Y para eso tendremos que impregnarles de toda la sinergia del positivismo que llevamos dentro. Ilusionarles, ser entusiastas contagiosos, de reunirlos a todos en un webinar o cuando ya salgamos de esta confinación, reunirse en un área verde, abierta, espacios abiertos, donde puedan compartir con ellos las excelencias de todo lo que tenemos por delante. Y como digo, esto no tiene que ver ni con empresas de atención al cliente, Nancy o Ingrid, tiene que ver con todas las empresas, no importa, ¿verdad? El tema de los salarios para los empleados, pues creo que ahí también tendremos todos que reinventarnos y tendremos que crear personal que sea autosostenible y que entiendan que no pertenecen a la mamá vaca que les da la leche, sino que en realidad todos estamos siendo contributivos en ese proceso del nuevo progreso, de esa nueva realidad. Así que todo esto tiene que tomar nuevo color, ¿verdad? Había más preguntas, pero le dejo la palabra a Yolanda, porque a mí cuando me dan la palabra soy peligroso, ¿eh? Básicamente una
una pregunta que hacía nuestro público era, ¿cómo podemos desarrollar y fomentar la creatividad? Pues hay una estrategia muy interesante. En primer lugar, cuando yo hago un inventario de todas las habilidades que tiene nuestro equipo, en esa medida yo puedo sacar quiénes son mis top a nivel de creatividad. ¿Por qué? Porque ellos van a ser nuestros mejores maestros. Porque podemos empezar a emular conductas, pensamientos o actitudes que ellos posean. Porque la creatividad, mucha gente a veces cree que la creatividad es diseño, es dibujo, pero la creatividad no es nada más que pensar fuera de la caja. Es tener criterios mucho más amplios, es atreverme a soñar y posiblemente a pensar que van a ser locuras. Pero cuando yo genero esas locuras es cuando estoy creando. Porque lo lindo de esta época es que no hay normas, no hay reglas, no hay procesos. Posiblemente todo está permitido cada vez que esté en norma de ley. Pero yo creo que también, tocando el tema de sueldos, aquí el rol más importante lo va a tocar nuestro líder o los líderes. Es decir, cómo le van a vender la idea a los colaboradores que estamos en una etapa de sinergia, en una etapa de apoyo y de ayuda. Y en la medida que la gente se sienta parte de la organización, se sienta identificado con su líder, en esa medida el colaborador, estoy segura, va a estar dispuesto a tener hasta la mitad de su sueldo, con tal de hacer que la compañía salga adelante. El tema clave hoy en día es cómo abro canales de comunicación, cómo vendo las ideas, cómo los hago parte de la empresa y cómo genero que todo el mundo esté dispuesto a colaborar desde su propia zona de luz, como decía Juan Manuel. Quiere decir que si yo soy muy orientada al logro, pero hay alguien que es muy orientado a servicio y ambos estamos en ventas y alguien es muy bueno para tratar a los clientes y yo soy buena para cerrar, yo le ayudo a cerrar y le pido que me cuente cómo logro generar esa sinergia que esa persona tiene con sus clientes. Es decir, vamos a parecer puros mosqueteros. Uno para Efectivamente. todos y todos para uno. Exacto. Es en esa sinergia la predisposición al aprendizaje. Estar dispuestos todos a recibir de unos y de otros. Hay una pregunta por aquí de Velvet Castellanos que nos habla del tema de cómo adaptar esta nueva realidad en un call center o cómo adaptar un call center a esta nueva realidad. El asunto es que todo el equipo tiene que sentarse, tiene que hacer un brainstorming, tienen que crear nuevas formas de pensar y como decía Yolanda, creo que Yolanda, bueno, siempre la hará en la Diana, pero en esta ocasión una vez más, ella planteaba muy acertadamente pensar fuera de la caja. Esto es clave. En este momento, para un call center, para lo que sea, un laboratorio clínico que se dedica a hacer extracciones de sangre. Si necesita el contacto con el paciente, ¿cómo lo va a hacer si no se toca con el paciente? Pues, miren, hay formas. Yo aquí en la televisión española estoy realmente cazando moscas con la capacidad inventiva. Han colocado unas mamparas y con los guantes detrás de la mampara el analista saca sus manos y ahí pincha y no sé cuántas. Miren, como dice Einstein, o decía Einstein, el tema es que una situación de crisis va a provocar un progreso. ¿Por qué? Porque nos está obligando a salir de la caja, nos está obligando a pensar de forma diferente, nos está obligando a mirar desde otras perspectivas. Recuerden el concepto crisálida, el factor crisálida. A mí me gusta mucho el término. El factor crisálida es morir a todo lo que se ha hecho atrás y aparecer en el escenario como algo totalmente diferente. La oruga se arrastra y aparece volando. Pues ahora hay que volar.
Ahora hay que mirar en perspectiva, tener un horizonte diferente. Ahora tenemos alas y el progreso que viene detrás de esto es directamente proporcional a la capacidad imaginativa que tengamos todos y cada uno de los miembros que componemos la organización. Entonces, les agradecemos mucho la oportunidad. Le dejo la palabra a Valesca. Muchísimas gracias, Yolanda, José Manuel, a todos los participantes que estuvieron con nosotros. Yo, la verdad es de que solo decirles que me encanta este tema. Ayer tuvimos uno también de resiliencia. Hoy hablamos de estos perfiles, hacer ese análisis del staff. Realmente agradezco por el staff que tenemos. Sin ellos esto no sería posible. Por la junta directiva que tenemos también en AmCham, que se adapta a los cambios y nos apoya también en las iniciativas o en las innovaciones que queremos hacer para los socios. Y realmente nosotros estamos viendo esto como una oportunidad para ponernos a prueba a los seres humanos y realmente ver qué tanto podemos adaptarnos, ser flexibles y poder hacer esos cambios. Tenemos hijos ahora en casa, creo que darles el ejemplo es muy importante a esta generación de millennials que va a cambiar definitivamente con el COVID-19 y todo lo que teníamos conceptualizado referente al tema de comodidad, de inmediatez, definitivamente cambia hoy y vamos a ver una generación muchísimo más adaptable, flexible, saliendo de su zona de confort. Vamos a ver muchas orugas, así que esperamos de verdad poder seguir teniendo estas comunicaciones con ustedes. Muchísimas gracias y los esperamos a los participantes que llenen la encuesta, que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, YouTube, Facebook, Twitter. Tenemos este canal donde vamos a subir la conferencia también, agradeciendo, digo yo. Y gracias, Yolanda, por todos estos conocimientos que nos han trasladado para poner en práctica en nuestras empresas. Ha sido un placer y tengan un muy buen día. Y sobre todo, estoy segura vamos a salir adelante. Gracias. Bendiciones para todos. Que vaya muy bien. Hasta luego. Quédense en casa.